Dios te bendiga. Te habla tu pastor y amigo, el pastor Antonio Rivera, y estás en sintonía con una nueva edición de tu programa, Desde las Azoteas. Desde las Azoteas es un programa auspiciado por la Iglesia Bíblica El Renuevo. Así que no te muevas de tu lugar, que sabemos que Dios no va a fallar en bendecir tu vida. Bendita sea la gloria del Señor. Gracias una vez más por estar con nosotros. Que Dios bendiga rica y abundantemente tu alma. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo. Le damos gracias a Dios por el privilegio maravilloso que me concede de poder una vez más estar con ustedes en esta nueva edición de tu programa Desde las Azoteas. Aleluya. Siempre nos gozamos cada vez que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de poder hacer una nueva edición de este programa, ya que el deseo de nuestro corazón es simplemente comunicarnos con ustedes que se conectan con nosotros a través de la plataforma de Spotify, la plataforma de YouTube, para siempre compartir algo lindo de la palabra del Señor. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que mire, penetra hasta partir el alma y el corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor es viva y eficaz. Y por eso le damos gracias a Dios que nos ha dejado este libro sagrado, nos ha dejado esta palabra divina, que nos ha dejado su consejo, su mente, la revelación de Él, de su obra, de su Hijo. Gloria a Dios por Jesucristo. Y gloria a Dios por su palabra. Y la última vez que estuvimos juntos, pues estuvimos hablando del Evangelio según San Mateo. Estamos poco a poco teniendo esta lectura de Mateo. Y lo último que consideramos fue el bautismo de Jesús, ¿verdad? Que, gloria a Dios, que hablamos acerca de esta experiencia cuando Jesucristo fue bautizado. Y una de las cosas lindas en el mensaje de Juan era que él decía que él iba a bautizar los hombres con agua, pero que él venía detrás de él, iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y Jesucristo también fue bautizado para cumplir así toda justicia. Y hoy pues vamos a ver esta sección en Mateo donde habla acerca de la tentación de Jesús. Pero antes de leer y antes de comenzar ahí, me gustaría una vez más, como siempre, extenderle una cordial invitación a que si en alguna ocasión usted está cerca del 1485 de la Mills Low Road en Kissimmee, Florida, venga y visítenos en la Iglesia Bíblica Renuevo. Nosotros nos reunimos ahí, en ese lugar, y tenemos servicios, mire amado, aquí los martes, tenemos servicios los martes de oración. Escuche bien, porque nosotros ya a las 7:30 abrimos las puertas y hay un grupo que está llegando a las 7:30, en una oración individual, pero luego a las 9 nos reunimos, tenemos un corto devocional y comenzamos a interceder los unos por los otros. Y yo les digo, amado, que este servicio de oración cada semana es una bendición y es algo diferente. Así que si usted está cerca algún día de nuestra localidad, 1485 Mills Low Road en Kissimmee, Florida, ahí está la dirección. Venga y ore con nosotros una mañana. Pero si usted no puede llegar, escuche bien, esto es bien importante. Si usted no puede llegar por alguna razón y usted tiene una necesidad sobre la cual le gustaría que nosotros nos parásemos a su lado en oración e invoquemos el nombre de Jesucristo sobre su situación, usted nos puede enviar una petición de oración a nuestro correo electrónico, que es iberkissimmee@gmail.com. Iber son las siglas de la Iglesia Bíblica Renuevo. Y Kissimmee, la ciudad donde estamos todos juntos, letra minúscula, iberkissimmee@gmail.com. Ahí usted nos escribe un email, nos envía una nota y nos dice
su petición y usted puede estar seguro que allí vamos a ver un grupo de hermanos intercediendo por usted cada martes, hasta que veamos el milagro de Dios en su vida. Amén. Gloria a Dios. También, si te gusta la palabra, tenemos servicio los jueves de estudio bíblico. Mire, amado, si hay algún momento para estudiar la escritura en este tiempo, si hay algún momento para que usted se meta en la palabra, es en este tiempo. Y nosotros tenemos la intención de estar en la palabra del Señor, escudriñarla, y nos reunimos los jueves a estudiar la Biblia. Así que si usted también le gusta la palabra, quisiera estar con nosotros en un estudio bíblico, nos reunimos allí los jueves a las 7 de la noche. Y luego el domingo a las 4 de la tarde tenemos nuestro culto evangelístico. Así que recuerde, por este medio extendemos una invitación. Estamos deseosos de verle, de conocerle, saludarle y de poder celebrar la vida en Cristo junto con usted. Así que le damos gracias a Dios por esto, porque sabemos que Dios es maravilloso. Y si usted está escuchando esto y conoce al Señor, dele gloria a Dios. Levante su mano y adore a Dios. Aleluya. Y si desea compartirlo con alguien, pues usted lo comparte. Usted ahí haga como Dios ponga en su corazón. Gloria a Dios. Pero el deseo nuestro es claro, el deseo de nosotros es simplemente hablar la palabra del Señor. Mira, amado, yo sé que usted puede ver muchas cosas a través de las diferentes plataformas y hay toda clase de presentación, hay toda clase de programa, toda clase de discusión, de toda índole. Bueno, yo creo que no hay nada que usted no encuentre ya en las redes sociales y en las plataformas. Pero nuestro deseo es simplemente compartir la palabra del Señor. Porque el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y una de las cosas que vamos a aprender hoy es que precisamente la palabra del Señor es el pan que nosotros necesitamos diariamente. Así que vamos a leer aquí en Mateo capítulo 4. Vamos a leer sobre la tentación de Jesús en el desierto luego de haber sido bautizado por Juan en las aguas. Este relato se encuentra en Mateo 4, en Marcos 1 y en Lucas 4 también. Pero en Mateo, que es el evangelio que estamos tratando, vamos a leer para la gloria del Trino Dios. A ver si yo puedo compartirlo por aquí con usted para que también lo pueda leer. Gloria a Dios, vamos a leer aquí para que usted pueda leer también. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Dios añada bendición a esa palabra maravillosa. Gloria al que vive para siempre. Y por supuesto, yo creo que
la primera pregunta que resalta, por ejemplo, la primera pregunta que viene a mi mente aquí es ¿por qué Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado? Yo creo que esa pregunta, pues por supuesto, la Biblia la responde. ¿Usted se acuerda que cuando hablamos acerca del bautismo de Jesús, Juan se le opuso, le dijo, yo necesito ser bautizado por ti? Y él le dijo, deja, porque es necesario que así cumplamos toda justicia. Porque Jesucristo vino a tener una verdadera identificación con el hombre. Jesucristo es en realidad nacido de la Virgen, un verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. O sea, Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Este es el testimonio de la Escritura. Esto es lo que toda la evidencia tocante a la persona, a la obra y a la vida de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y todo tocante a Jesús, nos revela. El mismo Jesús, el mismo Dios Todopoderoso testificó de esto cuando dijo, este es mi Hijo amado en el bautismo, en el cual yo tengo complacencia. Y nosotros sabemos que esa afirmación de Dios simplemente revela la naturaleza doble de Cristo. La realidad de que en la persona de Jesucristo hay dos naturalezas, no dos personas, hay una sola persona. Dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Eso se conoce, ¿verdad?, como la unión hipostática. Y es una cosa maravillosa que el Dios del cielo, el verbo, como dice Juan, el verbo se encarna, toma la condición de un hombre para venir a tener una completa identificación con nosotros. Así que en esta ¿verdad?, experiencia de Cristo, aquí en el desierto, una vez más, Él va a experimentar la tentación, ¿verdad? La tentación incitada por el enemigo de los hombres, el enemigo de las almas es el diablo, este ser espiritual que luego de una rebelión, habiendo sido creado por Dios con excelencia y belleza, luego de una rebelión es echado de la presencia de Dios y se constituye en el archienemigo de todo lo bueno. El diablo es el que hace todo lo malo, es el autor de toda maldad, el que incitó al hombre a pecar en el huerto y el que todavía sigue por ahí como león rugiente buscando a quien devorar, pero que también tiene un tiempo señalado por Dios donde va a ser completamente derrotado. Pero en la sabiduría de Dios, en la economía de Dios, Dios ha prometido redimir al hombre y trae al Hijo al mundo y a través del Hijo va a derrotar la muerte, va a derrotar al pecado, va a derrotar al mundo, va a derrotar al diablo y de esto se trata. Y una de las cosas que debe alentarnos a nosotros es que precisamente Jesucristo tuvo esta experiencia frente a frente con el enemigo. Como nosotros también somos seducidos por el enemigo constantemente. La Biblia lo dice también claramente que el enemigo quiere hurtar, matar y destruir, quiere destruir los hombres. Y Cristo vino para dar vida. Y aquí vamos a ver algo maravilloso, que así como nosotros somos tentados, Él también fue tentado, ¿verdad?, por el diablo en el desierto. Y yo creo que como le dije, la Biblia contesta la pregunta de por qué fue tentado. Bueno, porque dice, tenemos una revelación más amplia en el libro de los Hebreos, cuando dice en el capítulo 2 y versículo 14, dice, porque por cuanto los hijos, dice, los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, se encarnó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Cristo vino a este mundo, tomó el cuerpo de un hombre, se encarna, el verbo de vida, el eterno Hijo de Dios se encarna para destruir al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Así que
el diablo es el que produce muerte, el que trajo muerte al mundo, el que provocó la muerte en la vida, en la experiencia de los hombres. Y Cristo Jesús, que es el autor de la vida, el dador de la vida, el que vino a dar vida y vida en abundancia, contrario al enemigo que viene a hurtar, matar y destruir, pues va a pelear esta guerra por nosotros para, mire, desposeer al diablo de toda autoridad y toda fuerza sobre los hijos de Dios. Y dice aquí que él vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Va a desposeer al diablo de esa capacidad de matar eternamente al hombre. Y, y va a darle victoria a aquellos que depositan la fe. Victoria sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte, los que depositan la fe en la obra de Cristo. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda una vida sujetos a servidumbre. El hombre es esclavo del pecado, el hombre es esclavo del diablo, el hombre es esclavo de la maldad hasta que Cristo los liberta. Por eso Jesucristo dijo que el que a él libertare será verdaderamente libre. Dice, así que, sigue diciendo Hebreos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Fíjense que el diablo cayó y pecó y no hay redención para él. Le espera eterna perdición en un lago de fuego, junto con todos sus ángeles que le han seguido, todos los ángeles caídos. Pero él vino Dios a socorrer a la descendencia de Abraham. Dice, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, como venía a socorrernos a nosotros, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote de lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo no sé usted, pero eso es una palabra de aliento, porque ya yo sé por la Escritura que en Cristo Jesús, el que venció la muerte, el pecado y el diablo, yo encuentro una fuerza, una fuente de poder, encuentro la ayuda divina, encuentro a un aliado en Cristo Jesús, que tiene el poder para empoderarme a mí, para darme a mí la fuerza y yo también poder vencer, no en mi propia fuerza, no en mi propia justicia, no en mi propia sabiduría, sino en Cristo, en unión con Cristo, en relación con Cristo. Así que, bien, así que como los hijos participaron, ¿verdad? De carne y sangre, él vino a ser semejante a sus hermanos para ser misericordioso. Y así él se muestra misericordioso con nosotros y nos ayuda en medio de las tentaciones que el enemigo tira hacia nuestra vida. Y por eso el escritor de Hebreos expande en este pensamiento más luego en el capítulo 4. Dice, porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por eso es que él es el fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, el que expía nuestros pecados, el que muere vicariamente por nosotros, el que vino a redimirnos, el que vino a salvarnos. Él también intercede por nosotros, se muestra misericordioso, se puede compadecer de nuestras debilidades, sabiendo que él pasó por esta experiencia. La única diferencia es que, miren lo que dice la Biblia, a diferencia de todos los demás hombres, porque todos los hombres han pecado. La Biblia dice, no hay ni uno bueno, no hay ni uno. Todos en algún momento han sucumbido a la tentación del enemigo, a la propia inclinación y la naturaleza pecaminosa del ser humano y a la seducción del mundo, y han caído y han pecado. Pero Jesucristo dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, fue verdaderamente tentado como nosotros. Pero, ay, qué lindo ese pero. Qué lindo ese pero. Esa preposición, ¿verdad? Que marca la diferencia, pero sin pecado. O sea, que Jesucristo fue tentado, pero venció cada tentación. Y lo vemos aquí, lo vemos en esta narrativa, lo hemos visto
Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjese que siempre el diablo empieza con una duda, siempre le quiere poner duda a la gente de lo que Dios ha dicho de él y de su obra y de sus hijos. Como hizo con Eva en el huerto, ay, con que Dios ha dicho, ¿verdad? Él le pone, siempre quiere poner la duda. Usted sepa una cosa, que así es como el diablo todavía trabaja. El diablo no cambia, el diablo no cambia su estrategia, él no es tan, aunque tiene, ¿verdad? Es un ser poderosamente creado por Dios, pero, pero no tiene, siempre su estrategia es la misma, poner dudas, sembrar cizaña, mentir, mentir, mentir. Jesucristo dijo, él es padre de mentira, no puede decir la verdad. Y aquí quiere sembrar esa duda, si eres hijo de Dios. Bueno, ya en el bautismo el Señor le había dicho, este es mi hijo amado. Eso es una afirmación categórica, eterna, inquebrantable. Jesucristo lo sabe, Dios lo sabe, ahora el mundo lo sabe, que el Hijo ha venido al mundo. Pero el enemigo, en la naturaleza humana de Cristo, ahora, luego de haber ayunado por 40 días y encontrarse debilitado en su carne, porque era un humano, un verdadero humano, después de 40 días de ayuno, estuvo hambre y estaba debilitado. Y el enemigo siempre quiere venir a nosotros cuando nos encuentra debilitados. Por eso es que hay que siempre estar fortalecido en la oración, en la Biblia, miren, la comunión y también física y emocionalmente fortalecido, porque cuando nos encuentra a nosotros debilitados, viene con sus ataques severos para sacarnos a nosotros de la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Pero mire, él le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabe? Él tenía hambre y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesucristo le responde, le dice, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que yo le estaba diciendo ahorita que si es un tiempo de nosotros estar en la palabra del Señor, es este tiempo, porque el enemigo en este tiempo ha logrado engañar a gran parte de la humanidad con su sagacidad y con sus mentiras, con sus ideologías y con todas sus creencias falsas que lanzan a los hombres en toda clase de dirección. Y nosotros vemos la confusión que hay en nuestro mundo, vemos en realidad la gama de cosas espeluznantes que la gente promueve y cree y dice y habla, que todas cortan en contra de la verdad divina. Y tanta gente creyendo huecas filosofías y vanas ideologías y necedades de los hombres. Y la Biblia nos llama a nosotros a que conozcamos la palabra para que podamos discernir los hechos de la ficción, la mentira de la verdad, la tiniebla de la luz, la voluntad de Dios contra la mentira del enemigo, y podamos nosotros tener claridad y saber quién somos, quién es Dios, por qué estamos aquí, cuál es su propósito que hizo Cristo por nosotros, que tenemos vida en su Hijo, y esta vida, aleluya, gloria a Dios, es fabulosa, maravillosa en Cristo Jesús. Él dice, no son pan lo que tú necesitas. Físicamente Jesucristo tenía hambre, pero más allá de tener hambre, tenía el hambre de obedecer la voluntad de Dios y de hacer la voluntad de Dios. Esa era la prioridad, el valor principal que movía la agencia de Cristo en su humanidad era honrar al Padre y obedecer al Padre. Y él tenía agencia personal como hombre. Y en su voluntad humana, en su voluntad estaba él obedecer a Dios. Su voluntad humana y su voluntad divina están completamente entrelazadas y alineadas. No hay ruptura. Lo más importante para Jesús era cumplir la obra que el Padre le había encomendado, obedecerle y redimir la humanidad a través de su muerte y su resurrección. Eso no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida está en obedecer la palabra del Señor. La vida está en Cristo, que es el Verbo encarnado. La vida está en estar unido con Cristo por la fe
Aleluya. Y así cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Entonces dice que lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, una vez más vuelve a sembrar esa duda. Échate abajo porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Una de las cosas que mucha gente tal vez no nota, ¿verdad? Es que el enemigo le cita la Biblia y le cita el Salmo 91 aquí, el verso Salmo 91, 11 y 12, pero el problema es que también le resta, le quita, le omite, porque aunque cita parte del verso 11 del Salmo 91, la parte A, pero omite la parte B y el verso 12. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, el detalle está que omite una de las cosas más importantes de este texto, que dice, que te guarden todos tus caminos. Así que él le dice aquí, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden todos tus caminos y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece con piedra. Y el guardarte en todos tus caminos es precisamente saber cómo responder a cada situación de la vida, cómo responder a cada tentación del enemigo y en lugar de capitular a ella, obedecer la voz de Dios. Y Dios está ahí para dirigirnos y guardarnos, cosa que nuestros pasos sean certeros y estén todos dentro de la perfecta voluntad de nuestra vida en obediencia a su mandamiento. Pero entonces Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Porque, ¿verdad? Nosotros no necesitamos poner a Dios a prueba. Nadie necesita poner a Dios a prueba. Eso es una ofensa. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios es fiel a su palabra, que todo hombre es mentiroso y Dios es veraz, que Dios no cambia, Él es inmutable, su voluntad no cambia, que toda palabra de Dios es limpia y es buena y nosotros podemos confiar en ella. No tenemos que probar a Dios. Así que el Señor Jesús le dice al diablo, no vas a tentar a Dios. Y usa en ambas tentaciones, en ambas ya tentaciones que ha tenido, ha utilizado la palabra. Primero le cita Deuteronomio capítulo 8, ¿verdad? Cuando le dice que no solo de pan vivir el hombre, Deuteronomio capítulo 8:3, y luego le cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Así que yo creo que ve esto. Entonces vuelve otra vez, lo lleva a un monte alto y le muestra, esta es ahora la tercera tentación, los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adorare. Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, una vez más, escrito está, y vuelve a citarle la Biblia, vuelve otra vez el Señor Jesús a citar la Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Le dice, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotros estamos llamados, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y el único que es digno de gloria, alabanza y honra y adoración es nuestro gran Dios y Salvador, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bendita sea la gloria del Señor. Y dice que entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Pero quiero notar una cosa antes de concluir aquí. Mire, que la Biblia nos enseña aquí. Bueno, la Biblia nos enseña aquí esta estrategia del enemigo. Y esta tentación del enemigo hacia Cristo en el desierto tiene tres elementos: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo mismo que hizo con Eva en el huerto. Por eso es que dice que el diablo no cambia. El diablo no cambia su estrategia. En el huerto, cuando estaba Adán y Eva en el huerto, antes de haber cedido a la tentación, se le presenta el diablo en una manera de una serpiente y le vuelve a entabla una conversación con Eva y le dice, con que Dios ha dicho no comáis de
todo árbol del huerto, ves que le ponen una pregunta. Si eres hijo de Dios, con que Dios ha dicho, siempre quiere sembrar la duda, pero mire lo que pasa aquí, que comienza esta conversación y aquí entonces se manifiesta la estrategia triple que él tiene, estas tres áreas que él siempre utiliza para tentarnos, que es el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y vemos aquí que luego que entra Eva en esta conversación con el enemigo, entonces le dice, no vas a morir, sino que Dios sabe que en el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Bueno, en fin, dice Génesis capítulo 3 y versículo 6, dice, y vio la mujer, deseo de los ojos, vio la mujer, el enemigo siempre quiere llenar tu ojo. Le dijo, te voy a mostrar, le mostró los reinos de este mundo. Él le dice, y que era bueno para comer, di que estas piedras se conviertan en pan. Y a Eva le dijo, Eva dice, es bueno para comer. O sea que exageró el deseo de los ojos y el deseo de la carne, ¿verdad? Y que era agradable a los ojos, dice. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, el deseo de la carne, que era agradable a los ojos, el deseo de los ojos. Y era codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿verdad? La vanagloria de la vida. Satisfago una necesidad carnal, me voy detrás de las codicias de los ojos, todo lo que ve, y en adición el corazón vanidoso que siempre quiere engrandecerse a sí mismo, ¿verdad? Alcanzar la sabiduría, vanagloria de la vida. Por eso es que Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando habla del mundo, habla del sistema que el enemigo ha incrustado con toda su maldad en, ¿verdad?, este mundo, que ha podido permear cada área de este mundo y dañar y envenenar las acciones de los hombres y dañar este mundo de tantas maneras. Y hacerlo como un espejismo, una ilusión donde la gente se cree que este mundo puede proveerle lo que ellos necesitan para alcanzar la realización completa y para poder sentirse completamente realizados y alegres, ¿verdad? Más sin embargo, sabemos que todo es una falacia. Por eso Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Nuestra primera pasión es Dios. Nuestro amor, nuestra prioridad es Cristo. Nuestro primer valor es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En eso se reduce toda la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero lamentablemente, ¿verdad?, muchas veces nosotros ponemos tantas cosas por encima de Dios. Este mundo nos atrapa y nos lanza por tantas direcciones y pensamos que este mundo tiene algo que verdaderamente puede llenar nuestro corazón para luego ser una y otra vez desilusionado y comprender que solo Dios es grande y suficiente para llenar nuestro corazón y traer verdadera satisfacción a través de una verdadera relación con Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No améis el mundo, se llama el mundo el amor del Padre. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, mire esto, los deseos de la carne natural, la carne caída tiene deseos, tiene pasiones, tiene inclinaciones. El Señor dijo, el problema del hombre, lo que sale del corazón, todo lo que está en su carne, le dice el salmista dice en el Salmo 14, no hay bueno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, todos se han corrompido, lo mismo lo repite el apóstol Pablo en el capítulo 23, en el capítulo 3, de Romanos. No hay uno bueno, todos se desviaron, a todos se hicieron inútiles. Todos tenemos una naturaleza caída que tiene esa propensidad y esa inclinación de buscar lo malo.
Y nosotros tenemos que reconocer eso, y lo único que nos ayuda a nosotros a poder vencer esta naturaleza caída es que en Cristo Jesús podemos tener una nueva naturaleza, una nueva creación. Dios hace de nosotros una nueva creación, una nueva criatura, y despierta en nosotros un deseo de obedecer a Dios por encima de las inclinaciones de la carne. Y no solamente nos da el deseo, sino también nos da el poder, porque al justificarnos por medio de su obra, nos pone su Santo Espíritu en nosotros y nos empodera para que podamos entonces ahora no decirle que no a las tentaciones del diablo. Pero él dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos. El sabio Salomón dijo, el ojo nunca se cansa de ver. Siempre quiere más y más y más y más y más y más. Los deseos de los ojos incitan pensamientos y deseos dentro de nosotros que nos lanzan a nosotros a perseguir cosas que son efímeras, insignificantes, ilusorias. Son como perseguir el viento, pero el hombre que está en tiniebla, el hombre que no ha sido libertado, el hombre que no está en Cristo, que está amarrado por el pecado, no comprende esto y no sabe que está en un círculo vicioso que jamás va a poder satisfacer las demandas de su corazón, porque él fue creado para Dios, para adorar a Dios, y hasta que no venga Cristo no va a encontrar esa verdadera realización que tanto anhela. Bueno, la verdad del caso dice la vanagloria de la vida. Ay, Dios mío, que mucha vanagloria hay en este mundo. Y nadie está exento de eso. Todos los seres caídos están propensos a caer en este pensamiento, ¿verdad? Que hace a los hombres pensar que hay algo en ellos que es bueno y que es digno, y aunque los hombres pueden hacer muchas cosas nobles, la verdad del caso es que el hombre tiende a elevarse, a ser arrogante, a ser vanidoso, a tener un más alto concepto del mismo que el que debe tener, y con ese espíritu oprimir a otro y creerse que está por encima de otro. Anyway, tenemos el deseo de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y dice, todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y escuche bien, si el mundo pasa y sus deseos, por el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, volviendo a la tentación de Jesús, nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo va al desierto luego de 40 días, es tentado por el enemigo, y en estas 3 tentaciones, cada una de ellas la sobrepasa, la vence, creyendo la palabra por encima de la mentira del enemigo, y afirmando lo que Dios dice en lugar de capitulando lo que el diablo dice y lo que el mundo quiere, y poniendo la voluntad de Dios por encima de su necesidad humana. Por encima de todo, la voluntad de Cristo era obedecer al Padre, y así es como nosotros también vamos a vencer. Cuando estamos en Cristo, la Biblia dice que ahora no tenemos a alguien que no pueda compadecerse de nosotros en Cristo Jesús, porque Él entiende exactamente cómo nosotros pasamos esta dinámica de ser tentado. Y la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba y haya pasado todo, recibirá la corona de la vida. Además, la Biblia nos afirma a nosotros que no nos viene ninguna tentación que no sea humana, porque las tentaciones vienen en nuestra naturaleza humana, y dice que juntamente con la tentación Dios nos dará la salida, que Él no nos va a permitir ser tentados más allá de lo que podemos nosotros soportar, sino que juntamente con la tentación nos da la salida. Cuando nosotros nos encontramos una tentación y tenemos una relación con Cristo, podemos contar con Él seguramente de que cuando lo miramos a Él, invocamos su nombre, pedimos su ayuda, en fracción de segundo Él nos empodera para que podamos nosotros resistir a la mentira del diablo, a la tentación del enemigo, y marchar en la perfecta voluntad de Dios, en obediencia a su palabra, y no caer. Antes éramos esclavos, antes estábamos desprovistos de esa ayuda, de ese empoderamiento, de esa presencia de Dios en nuestra vida, de esa unidad con Cristo. Pero cuando usted
entrega su vida al Señor, cuando usted reconoce que su vida ha sido redimida por Cristo en la cruz del Calvario, que su sangre le limpia de todo pecado, que su obra perfecta en la cruz del Calvario te reconcilia con Dios y que Dios ha prometido que el que deposita la fe en su Hijo, Él lo recibe como hijo y que Dios hace un milagro que regenera tu mente, regenera tu corazón, te hace una nueva criatura, te hace una nueva creación. Despierta en ti ahora el deseo de amarle, de adorarle, de servirle. Entonces, siendo ahora nosotros constituidos hijos de Dios y templo de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo nos da a nosotros la fuerza que antes no teníamos para poder resistir. Y así, como dice Santiago, bendita sea la gloria del Señor, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que nosotros tenemos que someternos a Dios en Cristo Jesús. Así que, mi querido hermano y amigo, te dejo con este pensamiento. Seguimos luego en el Evangelio de Mateo. En la próxima ocasión vamos entonces a ver cómo Jesucristo comienza su ministerio. Gloria a Dios. Así que espero que estas palabras te alienten. Sométete a Dios. Si no has conocido a Cristo, dale tu vida al Señor. Arrepiente de tu pecado y dile: Señor, soy un pecador. Perdóname. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú diste tu vida por mí. Creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Creo que fuiste crucificado por mí. Que pagaste el precio de mi pecado ahí en la cruz. Que fuiste sepultado. Al tercer día te levantaste, venciste la muerte, venciste al pecado, venciste al diablo. Y que en ti ahora yo tengo vida. Si crees eso, la Biblia dice: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Así que si tú crees, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Así que si no lo has hecho, hoy es el momento. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Has escuchado el programa Desde las Azoteas con su pastor Antonio Rivera. La Biblia es el libro deseado para mí. La Biblia es la que consuela mi alma.